Hola, soy Caro Monroy, tu life coach, ayudándote a enfrentar desafíos y cambios en tu vida. Hoy quiero hablar de la ansiedad. Tal vez para algunos de ustedes no es suficiente decirles que todo va a estar bien y que esta situación eventualmente va a pasar. La ansiedad es algo tan real como el coronavirus. No se ve, pero en exceso los efectos pueden ser devastadores psicológica y emocionalmente. Muy seguramente la incertidumbre del momento y el aislamiento social te están haciendo sentir bastante incómodo. Seguramente ya agotaste todos los juegos de mesa disponibles, intentaste hacer ejercicio en la sala de tu casa, te inventaste 1000 actividades para hacer con tus hijos y te pusiste al día con la serie de Netflix. O, por el contrario, no has querido hacer absolutamente nada, ni leer la lista de libros recomendados, ni ver las películas que cuentan historias de pandemia, y tampoco bañarte por un par de días. Y es normal. Es normal estar sintiendo esa incomodidad. Y hoy vengo a decirte que todos experimentamos ansiedad de forma ocasional. Pero cuando esos sentimientos de miedo o peligro son excesivos, persistentes y de mucha intensidad, o sea, desproporcionados a la realidad que estás viviendo, es cuando hay que prestarle mucha atención. Si sientes que esto está interfiriendo en tu día a día, es importante buscar ayuda. Sé que hay mucho tabú alrededor de temas de salud mental, pero es importante reconocer estas enfermedades a tiempo, hablar de ellas y sobre todo llamarlas por su nombre. Nombrar las cosas nos da poder sobre ellas, nos ayuda a reconocerlas, a adaptarnos y eventualmente hacer algo para cambiarlas o cambiar nosotros mismos y así controlarlas. Recuerda que estamos en un momento sin precedentes. Nadie ha experimentado esto anteriormente y es normal que no sepamos qué hacer. Es verdad que tenemos que prepararnos para el futuro, porque el futuro empieza hoy, pero adelantarnos a los hechos, hacer suposiciones y no enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control también es una forma de incrementar nuestra ansiedad innecesariamente. Hace unos días me preguntaron, Caro, ¿y qué puedo hacer para mantener una buena salud mental durante la cuarentena? Pues hoy quiero sugerirte 3 cosas. La primera, habla de cómo te sientes. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte en tu familia o en tu grupo de amigos. Si definitivamente no tienes con quién hablar, acá estoy yo. Ponte en contacto conmigo. Segundo, haz todo lo posible por socializar. Utiliza la tecnología disponible para no perder contacto con la gente. Deja de posponer esa llamada. Coge el teléfono y manda ese mensaje. No subestimes nunca el efecto que esta llamada o este mensaje puede tener en la otra persona. Además, estoy segura que algo de tiempo extra te está quedando en esta cuarentena. Tercero, conductas de autocuidado. Haz todo lo posible por tener una rutina en donde hagas ejercicio, porque estar en la casa no es excusa para no hacerlo, y también asegúrate de hacer cosas que te estimulen cognitivamente. Leer, escribir un libro, tocar algún instrumento, juegos de mesa, bueno. También presta la atención a la alimentación. Comer vegetales, comer saludable es mucho mejor. Y bueno, sé que entiendes la idea. Hablando de mantener una buena salud mental, me gustaría que me contaras tú qué estás haciendo para pasar este tiempo de cuarentena en casa. ¿Tienes otro tip para compartir? ¿Algún título de algún libro? ¿Películas? Escriban abajo y no se olviden de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!